¿Qué tienen que ver los tacos, las pirámides y las carreteras? Hoy lo resolveremos en Historia de las Carreteras 5, Mesoamérica. Habíamos quedado que un grupo de americanos iba a cambiar la historia de las carreteras. Y ese grupo es las culturas mesoamericanas. Y empezamos con una que se suele decir que es la cultura madre. No era cierto, porque había muchas culturas alrededor de esta, pero sí fue una de las pioneras en tecnología y en agricultura. Los olmecas. Ellos se ubicaron en el golfo más grande de México. Para ubicarlos, aquí un experto. ¿Que cuál era el golfo más grande de todo México? Y yo contesté que Don Ramón. Bueno, en realidad es el Golfo de México, en toda la costa atlántica. Los olmecas son recordados por las cabezotas de piedra que dejaron por todos los lados donde habitaban. Pero no se sabe a ciencia cierta por qué lo hacían. Muchos dicen que eran representaciones de jugadores de pelota. Porque sí, ellos fueron de los primeros en jugar el juego de la pelota. Los olmecas fueron de los primeros también en hacer pirámides. Inclusive en el Centro Arqueológico de la Venta se puede encontrar la pirámide más antigua de América, hasta ahora encontrada. También son conocidos por hacer grandes ciudades en piedra, por ejemplo San Lorenzo, que vemos en la imagen, o Tres Zapotes. Eso a nivel de estructuras, pero a nivel de carreteras, los olmecas tienen una gran importancia, porque los olmecas eran químicos. Los olmecas se dieron cuenta que en algunos ríos aparecía un líquido viscoso negro y lo llamaron chapopote. Hoy en día lo llamamos petróleo, pero no se quedaron ahí. Ellos recuperaban este líquido y lo calentaban y se daban cuenta que al calentarlo salían diferentes subproductos que podían utilizar para tareas de impermeabilización o como cementante, y tal vez lo utilizaron en sus carreteras, aunque no tenemos evidencia hoy en día. Pero en algunas de sus esculturas o en algunas de sus artesanías se han encontrado trazas del chapopote. Muy cerquita y casi que contemporáneos de los olmecas aparecieron los mayas. Los mayas se ubicaron en la península de Yucatán, parte de México, parte de Guatemala hoy en día. Los mayas son conocidos por sus calendarios, por su lenguaje, por su cultura. Por ejemplo, el Popol Vuh fue escrito por ellos en la parte de Guatemala. También eran grandes agricultores, pero eran unos grandes ingenieros. Ellos desarrollaron un cementante increíble a partir de cal viva, arena y agua. Técnica muy similar a la que utilizaron los romanos 1200 años después. Recuerden que estamos hablando casi de los años 1500-1200 antes de Cristo. Los mayas y los olmecas casi que son contemporáneos de la cultura babilónica. Que si no se ubican, vayan a ver Historia de las Carreteras 1. Aquí se los dejo. Investigaciones actuales infieren que el método de fabricación del cemento maya fue el molido y el quemado de rocas calizas en la región con cantidades variables de intrusiones de arcilla a temperaturas no mayores a 900 grados Celsius. ¿Y cómo pueden saber eso? Pues los investigadores extrajeron muestras del templo de Yaxchilán e hicieron un análisis espectrográfico. Aquí podemos ver los resultados de diferentes muestras de un estuco, un mortero, un concreto, una grava y por último realizaron una comparación con un cemento Portland actual, el cual utiliza la misma base pero la calienta a más de 1100 grados Celsius para obtener silicatos y aluminiatos que no se encuentran en el cementante maya. Muy bien, pero ¿para qué utilizarían ese cementante los mayas? Para explicarlo tenemos que ir al norte de Yucatán, donde se encuentra un complejo de ciudades interconectadas por caminos mayas. Esta ciudad que vemos aquí se llama Civilchaltún. En ella se encuentran varios Sacbeob,
que era como le llamaban los mayas a los caminos. ¿Y cómo eran esas estructuras de pavimento? Pues así. Primero, los mayas tenían el terreno natural. Lo descapotaban y hacían una explanada. Con una distancia de 10 a 7 metros más o menos, creaban los muros que iban a confinar la estructura de pavimento. Luego venía el núcleo, conformado por grandes bloques, lo que hoy llamamos rajón. Sobre esa capa ponían otra capa, pero de tamaños más pequeños, tipo grava. Y para terminar, la impermeabilización y para darle confort a la calzada, se le daba una capa de estuco, a partir del cementante que habíamos mostrado, dándole una tonalidad blanca. De allí su nombre, Sacbé, quiere decir camino blanco, o su plural, Sacbeop, caminos blancos. Pero no solo para eso lo utilizaban, también para hacer grandes templos y puentes que les permitían atravesar algunos ríos de la región. Pero recuerden, los mayas no tenían carruajes ni grandes vehículos. Estas calzadas hacían parte del urbanismo, eran peatonales, eran para la gente y era para su disfrute, muy distante del concepto de carreteras que tenemos hoy. Los olmecas fueron abandonando sus ciudades, se desconoce por qué. En el año 500 a.C. aparecen los zapotecas. Los zapotecas también hicieron grandes ciudades en la región que hoy conocemos como Oaxaca, al sur de México. Su ciudad más importante fue Monte Albán y la actividad más importante fue la agricultura. Ellos eran, como los olmecas y los mayas, cultivadores de maíz, cacao y también fueron reconocidos por sus artesanías. También eran conocidos por ser grandes políticos y manipuladores. Finalmente también construyeron la ciudad de Mitla, que vemos en la imagen. Para el año 100 a.C. aparecen los teotihuacanos, que se ubican en lo que conocemos hoy en día como la región central de México. Y es esta cultura la que crea la ciudad de Teotihuacán. Este nombre se lo dieron los mexicas, porque en realidad no sabemos cómo se llamaban, igual que los olmecas, tampoco sabemos cómo se llamaban ellos mismos. Lo importante aquí es que esta cultura creó la ciudad de Teotihuacán. Al parecer el urbanismo de esta ciudad simula un bebé en el vientre de la madre, donde la pirámide que conocemos como la luna es la cabeza. Esta es la pirámide de la luna, pero así fue como le pusieron los aztecas. Pero antes fue construida para la diosa Chalchiuhtecue, que era como la diosa del agua. Esta pirámide no es de una sola generación, sino que se iba construyendo como por capitas, porque cada generación iba creando su pirámide y la siguiente, para demostrar su grandeza, construía una nueva pirámide sobre la anterior. Y cada vez la pirámide iba ganando en altura, pero confinando la anterior pirámide, así como muñecas rusas. Luego venía la pirámide del Sol, que representaba como el corazón del bebé. Pirámide del Sol, así la llamaron los aztecas. Pero antes esta pirámide fue hecha por los habitantes de Teotihuacán. Sin embargo, la pirámide original parece ser que estaba dedicada al dios Tlalpan, que era el dios de la lluvia, porque este templo casi que se cree que es dedicado al agua. Al final, cuando fue descubierta esta pirámide, fue durante el Porfiriato, un dictador mexicano, y se la dejó la excavación a su yerno. El yerno era arqueólogo, pero para ir más rápido en esos trabajos se le ocurrió hacer estos trabajos con explosivos y destruyó el 60% de la pirámide, así que lo que vemos solo el 45% es original. El cuerpo de esta ciudad era el Camino de los Muertos. Esta que vemos acá es la Calzada de los Muertos. Está en toda la parte central de la ciudad de Teotihuacán. Esta calzada es muy importante porque era donde se hacían los comerciantes de la época, mucho antes de los aztecas, porque esta ciudad no fue construida por los aztecas. Teotihuacán era como un centro comercial y la calzada era la parte central de ese comercio. Y la superficie no es como la vemos hoy en día, era una calzada pavimentada.
a partir de bloques de piedras como los que vemos aquí en las estructuras. La diferencia es que eran laminares, que eran prácticamente lisas, que se metían o se encarraban unas con otras, y las hendiduras eran rellenadas con una mezcla de piedra caliza, cal, cenizas volcánicas y un ingrediente secreto que era la baba del nopal, y todo eso lo revolvían hasta obtener el estuco que permitiera homogeneizar la calzada. El cordón umbilical de este bebé era el río, hoy conocido como el río San Juan, que alimentaba toda la ciudad. Mucho más adelante, en el año 650 después de Cristo, aparecen los toltecas, los que adoraban al dios Atlas, por eso el equipo Atlas se llama el Atlas. Alrededor del año 750 los teotihuacanos desaparecen y nadie sabe por qué. Pero en el año 900 aparecen los mixtecas y en el 1200 la cultura tarasca, grandes agricultores y también con gran importancia en su ingeniería. Pero es alrededor del 1300 después de Cristo que una cultura que ronda por lo que hoy conocemos Ciudad de México fue expulsada de Teotihuacán. Cuando los residentes de Teotihuacán fueron expulsados de esa ciudad y empezaron a buscar un sitio donde asentarse, ellos soñaron que el dios Huitzilopochtli y Tlaloc les decían que en un lugar en donde un águila se estaba devorando una serpiente encima de un nopal, tenían que fundar la ciudad. Esa ciudad es lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Pero esa ciudad antiguamente era un lago. El lago Texcoco. Aquí vemos un mapa de ese lago, pero los islotes estaban habitados. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron los mexicas, también llamados aztecas, cuando vieron al águila devorando la serpiente sobre el nopal? Tuvieron que pegarte, bruto. Tuvieron que pagar tributo. Claro, porque como ya estaba habitado, pidieron permiso para ubicarse en uno de los islotes. Una vez ubicados, fundan la ciudad de Tenochtitlan, pero para hacer ciudad tienen que resolver un problema inicial. Estamos en un lago. Si sube el nivel del agua por las lluvias, se me inunda la ciudad. Entonces dijeron, tenemos que represar el agua desde Azcapotzalco hasta Iztapalapa, que era la otra orilla del lago. Y los mexicas se pusieron a la tarea, pues crearon una presa de lado a lado con compuertas para dejar entrar el agua en caso de emergencia, y con esto podían controlar los niveles del agua que entrarían a la ciudad de Tenochtitlan. Resuelto el problema de las inundaciones, ahora necesito conectar los islotes. ¿Cómo? Pues los mexicas se inventaron un sistema de pilotaje para mejorar la portancia del suelo. Entonces, tomaban el lago y en él introducían unas estacas gigantes, que los ingenieros llamamos pilotes, de madera, y las enterraban a grandes profundidades, hasta encontrar un estrato de suelo firme y que mantuviera la estaca erguida. Y enterraban muchos pilotes. Entre los espacios de pilotes, ellos introducían una mezcla de tierra y roca. Finalmente, y una vez compactada esta capa, se hacía una capa de enrocado para darle mucha más portancia a la calzada. Y sobre este enrocado se hacía la calzada con un sistema similar a los que hemos visto. Y dejaban unos espacios entre pilotes para poder hacer una especie de puentes elevadizos, y con eso no interrumpían el tráfico de barcazas que circulaban dentro del lago. Resuelto el problema de la interconexión, ahora podemos hacer edificios. Pero ¿cómo si mi suelo es malo? Pues le aplicamos la misma fórmula, hincando pilotes. Se hincaban los pilotes a distancias muy cortas, tanto a lo largo como a lo ancho. Luego se le hacía una capa de enrocado para mejorar la portancia, y sobre estas bases pues se hacían los edificios, como por ejemplo el Templo Mayor, que está en el centro de México, pero que fue destruido por los españoles. La fundación de Tenochtitlan data de 1325 y en su esplendor pudo verse así.
El Imperio Azteca tiene varios periodos. De 1427 a 1440, Itzcoatl fue el emperador. De 1440 a 1469, Moctezuma I asume las riendas del imperio y se expande. De 1469 a 1481, Xayacatl se expande tanto al sur como al norte. Recuerden que los mexicas están en permanente guerra con todo el mundo. Itzcoatl asume de 1481 a 1486, pero el emperador Ahuizotl de 1486 a 1502 expande del Pacífico hasta el Atlántico todo el imperio. Por esta época aparece la cultura tlaxcala, con la que también peleaban. Y finalmente, desde 1502 a 1520, Moctezuma asume como el emperador. Es Moctezuma II en 1519 el que recibe al mismísimo Hernán Cortés, que para su desgracia los conquistaría. Este video es algo especial para mí, porque las culturas mesoamericanas me han enseñado muchísimo sobre astronomía, sobre los orígenes de los deportes de hoy en día, la comida que es de las más deliciosas del mundo, y porque son los orígenes de mi sobrina Mandy, a quien le dedico este video. La historia de las carreteras seguiría así hasta que llegan unos monstruos de la montaña. ¡Bienvenidos al Himalaya! Gracias por mirar este video. Me costó muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, casi 1 año y medio de construcción. Ahora, si quieren saber qué tienen que ver los patitos de hule con la ingeniería, solo tienen que suscribirse y se enterarán. Ahí les dejo todas las redes sociales. ¿Para qué? Pues para más ingeniería.